Chicos, siendo ya las 8:12, las 8:12 empezamos. Voy a compartir la diapositiva. Y pantalla completa. Mm, 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 Ya está. A ver los mensajes. A ver los mensajes. ¿Dónde están? Hola Romina, hola Gabriela, hola Cristian, hola Camila, hola Débora, hola Jimena, hola Carla, hola Camila, hola, eh, hola Paola, hola Fabiola, hola Samira, hola Luigi, hola Paul, hola Lucy, hola Renata. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Todo genial? ¿Listos ya para empezar? Listos, listísimos. Hola Shirley, hola Antoinette. Listos, listísimos para empezar. Ya esperamos 2 minutos, ya nos saludamos en 2 minutos y empezamos. Hoy nos corresponde trabajar la semana 13. Mira que ya estamos semana 13. Bueno, en realidad desde la semana 14, ¿no? Porque la primera semana fue introductoria. De la semana 13 del temario. Semana 13 del temario. Empezamos. La frase del día. A veces tienes que levantarte tú mismo y continuar. A veces tienes que darte tu palmadita tú mismo. Vamos, si puedo, si se puede, a seguir adelante. Porque a veces de repente papá, mamá, algún amigo, alguna amiga o algún hermano no está ahí con nosotros, ¿no? Para que nos dé ánimos. Así que solitos, ¿no? Como la mandarinita, mandarina, naranja, no sé lo que es, que solita está cargando sus problemas. Así que chicos, como dicen, una lloradita y a seguir. Una lloradita y a continuar. No es fácil el camino, no es fácil el camino, pero hay que aprender a afrontar, que sí se puede hasta alcanzar la vacante. Que profe, uy, tengo tiempo, profe, mire, julio, agosto, septiembre, 3 meses, profe. El tiempo pasa rápido, el tiempo pasa rápido. Lo que no se pudo aprender en un mes, no se va a pretender aprender en 2 días, 3 días, un día. No. Así que chicos, si han dado el 100% hasta ahora, pues da el 200%, 300%, hasta más no poder. Vamos. Vocabulario, refrendar. Profe, ¿qué es refrendar? Ya. Profe, ¿qué es refrendar? ¿Sabes qué? Yo estoy de acuerdo con la propuesta de Antoinette. Así que voy a refrendar su propuesta porque yo estoy de acuerdo con su propuesta. Objetar, no. Si estoy de acuerdo, voy a refrendar la propuesta de Antoinette porque estoy de acuerdo. Me parece muy bien, estoy de acuerdo, coincido con su propuesta. Entonces, ¿es objetar? No. Subvencionar, ratificar, claro, Samira, ratificar. ¿Qué es ratificar? Ratificar es reafirmar, confirmar. Voy a ratificar, voy a refrendar, voy a confirmar, voy a reafirmar, voy a avalar, porque estoy de acuerdo con su propuesta, coincido con su propuesta. Refrendar, ratificar, no confundir con rectificar, porque ¿acaso es lo mismo? ¿Acaso es lo mismo decir ratificar y rectificar? ¿Sí? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? No es lo mismo, claro, exacto, Antoinette. No, no es lo mismo. Ratificar y rectificar no es lo mismo. Ratificar, confirmar, reafirmar y rectificar. ¿Qué es rectificar?
Oye, te has equivocado. Tienes que rectificar este error, que es rectificar, no sino rectificar, corregir, enmendar, claro. Oye, te has equivocado. Tienes que rectificar, corregir, enmendar. Ujú. Bien, bien. Siguiente. Vulnerabilidad. Se encuentra en un estado vulnerable. No tiene fuerzas, está muy débil. Se encuentra en un estado vulnerable. No tiene fuerzas, está muy débil, no está en buen estado, está enfermo. Frágil, fragilidad, fragilidad. Profe, ¿qué es dilucidar? A ver, vamos a ver. Ahí está. Profe, ¿qué es dilucidar? Ah, ¿tienes dudas? Ya, no te preocupes, yo voy a dilucidar tu duda. ¿Tienes dudas? Ya, no te preocupes, yo voy a dilucidar tu duda. Exacto, Carla. Clarificar, aclarar, explicar, elucidar, dilucidar, clarificar, aclarar, explicar, elucidar. Holístico, profe, ¿qué es holístico? Este es un asunto, este es un tratamiento holístico. No ataca solamente las partes, ataca todo, procede en todo. Este es un tratamiento holístico porque no trata las partes, sino todo, todo, todo. Integral, claro. Integral. Subsidiar. Profe, ¿qué es subsidiar? A ver. Ahí está. No se preocupe, el Estado nos va a subsidiar el viaje. El Estado nos va a subsidiar el aporte. ¿Qué es subsidiar? No se preocupe, el colegio nos va a subsidiar el pasaje. ¿Qué es subsidiar? Ahí está, vamos a subvencionar. Subvencionar. Claro, cuando empiecen sus clases en la universidad, el Estado que conforman todos los peruanos, subvencionan, ¿no? Cuando estudiamos en una estatal, los que han estudiado en una estatal, ustedes que van a estudiar en San Marcos, lo- eh, varios servicios son subvencionados por el Estado. Hola, Jean Paul, ¿qué tal? Y uno, uno de esos servicios es el comedor. Y aprovechen, porque, a ver, si me equivoco, corrígeme. Si más no me equivoco, en San Marcos se lucen en Navidad y 28 de julio, ¿o me equivoco? El comedor de San Marcos se luce en Navidad y 28 de julio, ¿o me equivoco? Porque yo tengo entendido que en esas fechas el comedor de San Marcos se luce. Profe, ¿por qué? Porque si tiene familia, primos, hermanos, amigos, ya te habrán comentado, ¿no? Que te dan tu pollito a la brasa, claro, exacto, Romina, tu pollito a la brasa con tu gaseosón. Si es Navidad, creo que para temporada de Navidad, tu chocolate, un chocolatón, panetón y un helado, es un buen almuerzo. Ah, sí, ah, mira, genial. ¿Qué? Sí, sí, pero tienes que hacer tu colita, ¿no? Como le llaman, tienen que gusanear, tienen que hacer su colita, esperar. Y algunos acampan, y eso ya se ha vuelto una tradición. ¿Qué sí, profe? Sí, sí, eso ya se ha vuelto una tradición. Desde un día anterior, creo que desde días anteriores llevan su, este, su, su bolsa de campamento, es todo como una tradición, una fiesta. Así que cuando empiecen sus clases, hagan su colita, si pueden, acampan para que alcancen su pollito con sus amigos, ¿no? Y sus amigas, para que alcancen su pollito a la brasa con su gaseosa, para que pasen un momento divertido con sus amistades. Bien,
Ahí está el vocabulario, chicos. Una más para terminar. Una más. Epígono. Profe, ¿qué es epígono? Esos epígonos están refutando, están objetando a su maestro. Esos epígonos están refutando, objetando a su maestro. Esos discípulos. Ujú, discípulos. Bien. Jóvenes, hoy trabajamos intención del autor. Profe, ¿cómo que intención del autor? Es que vienen preguntas por intención del autor. Vienen preguntas por intención del autor. ¿Qué sí, profe? Sí, claro. Recordarás, por ahí se escapó una cámara. Suele pasar, tranquilo, tranquilo. Suele pasar. Eh, sí, nomás que no los veamos en su cama, recostados sobre su cama, bien abrigaditos, o escuchando en la clase sobre su cama. Profe, pero es invierno, tengo frío, pero no. Pueden quedarse dormidos, pueden quedarse dormidas. Porque vienen preguntas por intención del autor, sí, sí. ¿Habrán leído o recordarán este tipo de preguntas que rezan de la siguiente manera? En el texto, la intención del autor es, o el propósito del texto es, ¿sí? Y hemos trabajado preguntas que rezan de esa manera, ¿no? El propósito del autor es, la intención del autor es, ujú, sí, sí, al toque con la parte teórica, porque ya hemos trabajado anteriormente este tipo de preguntas según el tipo de discurso, así que al toque, trabajamos al toque. Concepto, la intención es la finalidad que busca el autor sobre mi persona, que soy el lector. El propósito, la finalidad que busca el autor sobre mi persona, que soy el lector. ¿Cómo se presenta? A veces está directamente, a veces la intención está directamente. ¿Que sí, profe? Sí, pero son muy pocas veces. Tú sabes que los textos de admisión de San Marcos no son tan evidentes, no son tan obvios, ¿no? Así que a veces sí, la intención está directamente, pero normalmente se tiene que inferir, normalmente se tiene que interpretar. Ejemplo, mira, aquí tenemos un texto. Profe, ¿ese es un texto? Claro, sí, tú ya sabes que hay textos con imágenes y son los textos discontinuos. Aquí tenemos un texto discontinuo. Y mira, es no un recetario, sino es un texto con indicaciones, un texto discontinuo con indicaciones. Primer paso, segundo paso, tercer paso, cuarto paso. Dime, ¿qué tipo de texto es? Este texto discontinuo que me indica los pasos, las etapas. Primer paso, segundo paso, tercer paso, cuarto paso. ¿Qué tipo de texto es? ¿Será texto argumentativo? ¿Será texto descriptivo? ¿Será texto instructivo? ¿Será texto expositivo? ¿Será texto narrativo? ¿Qué tipo de texto es? Exacto, Renata. Es instructivo. Es un texto instructivo. ¿Por qué? Porque guía, orienta, valga la redundancia, instruye. Ok, bien. ¿Cómo es un texto instructivo? ¿Cuál va a ser la intención del autor? ¿Cómo es un texto instructivo? ¿Cuál será la intención del autor? ¿Acaso la intención del autor será entretener? ¿Acaso la intención del autor será exponer? ¿O acaso la intención del autor será guiar, orientar? A ver, ayúdame. Guiar, orientar, enseñar. ¿Por qué? Porque esos propósitos, esas finalidades son propias de ese tipo de discurso, de un discurso instructivo. Guiar, orientar, enseñar, valga la redundancia, instruir. Ujú. Bien. Aquí, este es un datito.
Preguntas que te puedes formular. Preguntas que te puedes formular. Esto no es de rigor. Esto no es de rigor. Puedes formularte una de estas preguntas. O también no puedes formularte, porque de repente ya le agarraste el ritmo, ya sabes cómo desarrollar, cómo tratar ese tipo de preguntas y ya no necesitas de formularte una pregunta. Así que esto es anexo, recomendación. Me puedo formular la siguiente pregunta. ¿Qué quiere decirme el autor en este texto? O me puedo formular esta otra pregunta. ¿Qué quiere que haga al terminar de leer? ¿Qué quiere hacerme pensar? ¿Quiere influir en mi comportamiento acaso? Este tipo de preguntas, estas preguntas me puedo formular, pero es una recomendación. Esto sí es crucial, chicos. Esto sí es crucial. Esto sí es crucial. Jóvenes, la intención del autor va a depender del tipo de discurso. No se vaya a olvidar. No se olvide. Se puede olvidar de él. Se puede olvidar de ella. Olvídese. Olvídese. Pero de esto no se puede olvidar. No, no, no. La intención. Ya, claro, olvídenlo, olvídenla. Bien. Eh, la intención, la intención de... No, sí se puede, Samira, sí se puede, sí se puede. Bien. En San Marcos vas a conocer mucho más, así que tranquila, muy pronto, como cachimba. Bien. Bien. Chicos, la intención del autor va a depender del tipo de discurso. Eso que quede zanjado, así es. La intención depende del tipo de discurso. Si mi texto es expositivo, la intención puede ser informar, documentar, divulgar, explicar, anunciar, señalar, mostrar. Si el texto es expositivo. Si el texto es narrativo, la intención va a ser, podría ser entretener, amenizar, encandilar, divertir. Si el texto es narrativo. Si el texto es descriptivo, la intención va a ser, podría ser especificar, caracterizar, comparar, detallar. Si el texto es instructivo, el propósito podría ser enseñar, guiar, orientar, aleccionar. Profe, pero un ratito. ¿Acaso en examen de admisión vienen textos instructivos? Profe, yo no he visto. Un texto completamente o un texto netamente instructivo, no, pero sí un recurso. Es decir, y hay casos, recuerdo, ahorita se me viene a la mente un caso de hace, a ver, son 2024, 2021, 2022, por ahí, 21, 22, de un texto mixto. En ese texto mixto, la imagen, el gráfico, era un texto instructivo. Profe, ¿por qué? Porque ese gráfico, esa imagen contemplaba cuatro pasos. El título del gráfico era La ruta de las pandemias y contemplaba cuatro pasos. Un primer paso, segundo paso, tercer paso, cuarto paso. Que sí, profe, sí. Así que sí podría venir. El caso que te comento, una imagen, un texto discontinuo de instructivo, con cuatro pasos. Y si el texto es argumentativo, la intención aquí podría variar. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de la tesis, dependiendo de la tesis. Bien. Chicos, una consulta. ¿Normalmente el texto argumentativo es el mixto o o el dialectal? A ver, ayúdame. No recuerdo, no recuerdo, ayúdame, ayúdame. Normalmente el texto argumentativo es el mixto o el dialéctico. Mm, uy, vamos, ayúdame, ayúdame, no recuerdo. El dialéctico, claro, el dialéctico. El dialéctico. Profe, un paréntesis. ¿Cómo que no recuerda? Si usted es la profe, te tiene que saber eso. Chicos, yo sé, yo sé, solo que
Me hago la que no sé, la que no recuerdo para que usted participe, para que usted, sí, profe, para que usted participe en clase. Así que no vaya a pensar, no, profe, como que no sabe, como que no sabe. Bien, sí sé, pero quiero que usted participe. Es el texto dialéctico, ¿verdad? Que tenemos en los textos dialécticos tenemos el texto A, tenemos el texto B, ¿ok? Si el texto A está a favor, ¿cuál podría ser el propósito? ¿Objetar, refutar, contradecir o avalar, defender, refrendar? A ver, ayúdame. Si el texto A está a favor de, entonces el propósito podría ser refutar, objetar, contradecir, o el propósito puede ser defender, avalar, ratificar. Claro, Fabiola, defender, ¿no? Defender, avalar, ratificar, refrendar. Ujú. Y si el texto B está en contra, ¿cuál sería el propósito? Defender, avalar o impugnar, refutar, objetar. ¿Cuál sería el propósito? Refutar, objetar, impugnar. Ujú. Así que en este caso, si trabajamos un texto dialéctico, va a depender de la tesis. Bien, ya sabemos que el propósito depende del tipo de texto, depende del tipo de discurso. ¿Cómo se redacta? ¿Cómo se redacta? Verbo infinitivo. Ya sabemos que el verbo infinitivo termina en ar, er, ir. Ese verbo infinitivo es según el tipo de discurso. Ese verbo infinitivo según el tipo de discurso. Defender, amenizar, explicar, comparar, instruir, enseñar, que puede ser también conjugado, que puede ser también un verbo conjugado. Normalmente vas a encontrar como infinitivo, pero puede ser también conjugado. Más el tema central, así se redacta la intención del autor. Así se redacta la intención del autor, más el tema central. Bien, para terminar con esta parte. Aquí tienes 5 ejemplos de intención. Usted me va a indicar a qué tipo de discurso corresponde cada intención. Aquí tiene usted 5 ejemplos y usted me va a indicar a qué tipo de discurso corresponde cada intención. Explicar, ahí está el verbo, sobre las causas de las enfermedades neuronales. Uy, ahí está el tema central. Mira, ahí está el verbo, según el tipo de discurso, más el tema central, las causas de las enfermedades neuronales. ¿A qué tipo de discurso pertenece ese propósito? ¿A un texto instructivo? ¿A un texto narrativo? ¿A un texto expositivo? Exacto, Renata. A un texto expositivo. Detallar, ahí está el verbo, detallar. Peculiaridades de la mantis religiosa. ¿A qué tipo de discurso pertenece? Vamos, chicos, ¿a qué tipo de discurso pertenece? Descriptivo. Ujú. Refrendar, que ya saben qué es refrendar. Refrendar es avalar, confirmar, reafirmar. Ahí está el verbo, según el tipo de discurso, la importancia de la letra H en el español. ¿A qué tipo de discurso pertenece? Ujú. Argumentativo. Argumentativo. Guiar, orientar, elaborar un ensayo. ¿A qué tipo de discurso pertenece? Guiar, orientar, instruir, instructivo. Ujú. Deleitar, amenizar con las aventuras de una princesa élfica. ¿A qué tipo de discurso pertenece? Exacto, Franco, narrativo, narrativo. Bien, entonces ya lo tiene. La redacción de las preguntas por el propósito del autor se estructura de esa manera. El verbo según el tipo de discurso más el tema central. Es así. Vamos con los ejercicios. Yo sé que usted está esperando. Ya, profe, de una vez, ya me arranco los cabellos, ya me rasguño las pieles porque quiero que de una vez empiece con los textos. Ok, tranquilo, tranquila, empezamos con los textos. Mira, el texto número 1, que es el aplicativo, tiene 2 preguntitas.
tiene dos preguntitas. Nosotros ya estamos trabajando bajo este nuevo tratamiento ya hace 2 semanas. Los cambios se dieron y al toque nosotros nos adaptamos. Así que, ¿cuántos minutos para este texto con esas dos preguntitas que es aplicativo? Que es un texto aplicativo. ¿4 minutos? 2 minutos para la lectura, 1 minuto para cada pregunta, ¿sí? O muy poco tiempo, no creo. 4 minutos está bien. Sí, ¿no? 4 minutos. Ok, entonces siendo 8:37 hasta las 8:41 minutos. Revisa bien, evalúa bien, vamos por las dos correctas. Chicos, chicas, está... ¿Sí? Ok, ya estamos. Ujú. Bien, 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 bien.
Dime, ¿qué tipo de texto es el que acaban de leer? ¿Qué tipo de discurso es el que acaban de leer? Ujú. Es expositivo. Es expositivo. Ya está. Distinguimos qué tipo de discurso es expositivo. Entonces, el propósito está entre eh, exponer, mostrar, señalar, documentar, explicar. ¿Cuál es su respuesta? Pregunta número uno. ¿Cuál es la intención del autor del texto? ¿Cuál es la intención? Bienvenido, cachimbo, baby, baby. Explicar, aquí está el verbo, que puede ser infinitivo, puede ser conjugado. Con respecto al tiempo que se conectan a Internet las peruanas. Ujú. El tiempo que se conectan a Internet las peruanas. Ahí está. El tema central, el tema central. Pregunta 2. ¿Cuál es la idea principal? Antoinette, Jean-Paul, una consulta. ¿Será que la pregunta 2 está muy conectada, muy enlazada con la pregunta número uno? ¿O no tiene nada que ver? ¿Será que la pregunta 2 está muy conectada, está muy enlazada con la pregunta número uno? ¿O no tienen nada que ver? No tienen enlace, no tienen relación. ¿Qué dicen, chicos? ¿Qué dicen, chicas? La pregunta número 2 es por la idea principal. Claro, Renata. Tienen relación, son dos preguntas que tienen vínculo, tienen relación, están enlazadas. Profe, ¿por qué? Porque la intención del autor contiene o no contiene el tema central. ¿La intención del autor contiene o no contiene el tema central? Sí. ¿Y la idea principal depende o no depende del tema central? Depende del tema central. ¿Cuál es su respuesta? ¿Cuál es la idea principal del texto? Ya tenemos que el tema central es el tiempo que se conectan las mujeres peruanas a Internet. Ujú. Baby, baby. Las mujeres peruanas usan Internet más de 2 horas. Ahí está el tiempo, ¿no? Las mujeres peruanas usan por más de 2 horas diarias. Usan Internet por más de 2 horas diarias. Ahí está el tiempo. Bien. Profe, espérese un ratito. ¿Por qué no puede ser alternativa C? Las peruanas utilizan smartphone para conectarse a Internet. ¿Por qué no puede ser la alternativa C? Chicos, la alternativa C, a pesar de hablar de las mujeres peruanas y de Internet, alude al tiempo de conexión, ¿sí? La alternativa C alude al tiempo de conexión, al lapso de tiempo de conexión. No, exacto, no. No, no se relaciona con el tema central. Baby, baby. Uy. La D, ya, profe, ¿qué pasa con la D? Me hizo ojitos. ¿Cuál creen que es eh, la falencia en la alternativa D? Las mujeres se conectan a Internet más de 2 horas diarias. Claro, exacto, exacto. Muy general, solo dice mujeres. Pero, profe, un ratito. Espérese un ratito. Pero ya el texto lo indica, ya el texto lo precisa, ya el texto dice que son peruanas. ¿Es necesario aclarar? ¿Es necesario recalcar peruanas? Sí, en este caso sí, y te explico por qué es necesario aclarar que son peruanas. Porque la pregunta dice, ¿cuál es la idea principal? La pregunta no me está incluyendo o no está implicando la idea de mujeres peruanas. Hay preguntas que ya incluyen parte de la idea principal o parte del tema central. Por ejemplo, si la pregunta hubiese aludido o se hubiese referido de la siguiente manera, ¿cuál es la idea principal respecto a las mujeres peruanas? Ahí está, ¿no? ¿Cuál es el punto, la idea medular respecto a las usuarias peruanas? Ahí sí. Entonces, como usted bien indicado, la alternativa D es muy general. Y si tengo una alternativa que es precisa,
que es exacta y por esa precisión es pertinente al texto, pues tengo que optar por esa alternativa que es precisa, que es pertinente, a diferencia de la otra que es muy general. Baby. Ahora sí, vamos con el texto dialéctico. Y ahora sí, aquí aplicamos lo que hemos estado, como hemos estado trabajando las semanas anteriores. Tenemos un texto dialéctico con 3 preguntas. A ver, ¿tienen las 3 preguntas? Tiene las 3 preguntas el texto. Ah, sí, sí, tenemos el texto dialéctico con 3 preguntas. Y tenemos el texto mixto con 1, 2, 3, 4, 5. Bien, vamos a hacer lo siguiente. El texto mixto contemplará 4 preguntas. El texto mixto contemplará 4 preguntas. Bien. Texto uno, las 3 preguntas. 3, 4 y 5. 3, 4 y 5. Texto uno, 3, 4 y 5. Y texto 3, que es el texto mixto, aquí 4 preguntas. Mm, mm, mm. Pregunta 6, apunten, apunten chicos. Pregunta 7, pregunta 9 y pregunta 10. Ya, ¿lo tienen? ¿Lo tienen? ¿Lo tienen jóvenes? ¿Sí? Texto uno, 3, 4 y 5. Texto 2 es 6, 7, 9 y 10. Ok. ¿Cuántos minutos? Hemos estado trabajando con 13 minutos, ¿verdad? ¿O me equivoco? ¿Sí? Hemos estado trabajando con 13 minutos. Sí, ¿no? Porque, a ver, 3 minutos para él, 3 minutos, 6 minutos aquí. 4 minutos, sí, 13 minutos. Ya, 13 minutos, 13 minutos. Siendo 3,40, perdón, 8,50. 8,50. 13 minutos o 9,3. 8,50. 13 minutos, 9,3. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Está bien 13 minutos o le echamos 12? Vamos a hablar, habla. ¿Nos arriesgamos con 12 o nos quedamos con los 13 minutos? Nos arriesgamos. Adrenalina, profe, más adrenalina. Con 10 Yaren, ya 9. Ah, bueno, si puede en 9 minutos, genial. Ya, vamos a echarle con 12 minutos, ¿ya? Vamos a echarle con 12 minutos. Ya está. Si terminan antes, genial. Si terminan antes, perfecto. Después no, me van comentando. Cuando termine, me van comentando. Ok. Siendo 8,51 minutos hasta las 9,3. Revisa bien, evalúa bien. Vamos por las 7 correctas.
Bien, chicos, bien, no se olviden de desactivar su micrófono. Por ahí se escuchó una vocecita. ¿Cómo vamos? Mm, Ya, ya estamos. Ok, bien. Ya hay cinco, bien, cinco confirmaciones. Uy, Katrina, creo que tienes una complicación con tu micrófono. Se prende y se apaga, se prende y se apaga. Uy, Katrina, a ver si de repente vuelves a ingresar, te retiras e ingresas al toque. Te esperamos, Katrina. Porque creo que tienes una complicación con tu micrófono, se prende, se apaga, intermitente. Vamos a ver, ya, a ver. Mm, Katrina, yujú, Katrina, ¿me escuchas? Vuelve a ingresar, vuelve a ingresar. De repente así se... Porque tu micrófono está intermitente, se prende y se apaga, se activa y se desactiva. Y ahorita ya empezamos a desarrollar los textos. Ok, creo que no me escucha Katrina. Voy a avisarle a Pati. Ujú. Sí, no, también estaba intentando, también he intentado. Sí, ya está, ya está, ya está, ya está. Ok, entonces empezamos. Se volvió loco el micrófono.
Bien, texto número 1. ¿Les alcanzó en ese tiempo? ¿O les sobró tiempo? ¿O les faltó tiempo? Yo creo que sí les alcanzó. Y de repente te habrá sobrado tiempo. Bien, texto A. Uno de los últimos programas de Aprendo en Casa trató sobre la diversidad lingüística. Y básicamente dejó el siguiente mensaje. Habla como te dé la gana, conjuga el castellano como quieras, bajo tu propio criterio. No se trata de la defensa de ciertos acentos locales o de usar términos regionales, ambos muy respetables. Entonces, para el autor del texto, los acentos locales, los términos regionales son respetables, se aceptan y se respetan. Los regionalismos, los acentos locales se aceptan y se respetan. Me refiero, yo me refiero a la gramática, a la sintaxis y semántica elementales, y de seguir respetuosamente los lineamientos, las normas de la RAE, aquella institución que vela por preservar la pureza del idioma. Entonces, para el autor del texto, ¿está bien ese mensaje? ¿Concuerda con ese mensaje de habla como quieras? ¿Conjuga el castellano como quieras? No está de acuerdo, no está de acuerdo. ¿No está de acuerdo con los acentos locales? ¿No está de acuerdo con los términos regionales? ¿O sí respeta los acentos locales, los regionalismos? A ver, ayúdame. Respeta los acentos locales, los regionalismos. ¿No está de acuerdo que se conjugue como uno quiere, que uno hable como se le dé la gana? No está de acuerdo con eso. Sí respeta los regionalismos, los acentos locales, eso sí se respeta. A lo que el autor se refiere, a lo que el autor alude y justamente menciona, diciendo, me refiero a los lineamientos que la RAE precisa, a la gramática, la sintaxis, la semántica que la RAE precisa. Esa institución que vela por preservar la pureza del idioma. En el colegio no se puede alentar a que los escolares piensen que decir P, oye P, hazme caso P, cuchillo, aiga, de mi hermano su carro, me soñé, estábanos. Son formas correctas de expresarse en español para el autor del texto. No está bien. Tal vez algunos especialistas, entre comillas, especialistas, ayúdame a entender. ¿Por qué crees que el autor del texto menciona especialistas, entre comillas? ¿Por qué crees que el autor del texto menciona especialistas, entre comillas? Porque para él realmente son especialistas, para él realmente son entendidos. No. Para el autor realmente no son especialistas, realmente no son entendidos en la materia. Para algunos especialistas, no los considera netamente, realmente entendidos en la materia. Pueden creer que relativizar, quitarle el valor, quitarle la importancia a las reglas del castellano al hablarlo según la pauta de cada quien o a la justificación de la práctica de un castellano atroz, de un castellano ya que no se mantiene dentro de los lineamientos, desde una óptica politizada, sean actos intelectualmente honestos. Por lo tanto, para el autor del texto, esos especialistas que quitan el valor al castellano, que relativizan el valor del castellano, no son honestos. Sus actos no son honestos. Pero esas convicciones ideológicas no deben ser enseñadas. Esas convicciones ideológicas que se reflejan en la intención de querer enseñar eh, un uso individual, un uso singular del castellano, para el autor no deben ser enseñadas en la escuela. Que busca extender el conocimiento y el manejo estándar para todos del idioma. Se habla bien y punto. Se habla bien el idioma y punto. No importa la ubicación social o el lugar de procedencia, no, se habla bien el español y punto. El idioma es uno y todos deberíamos hablar de la misma forma. A ver, ayúdame a entender. Si para el autor del texto dice que se habla bien el español, se habla de la forma determinada como precisan los lineamientos de la RAE. Te pregunto, para el autor del texto, ¿existe o no existe un español adecuado?
¿Existe o no existe un español correcto? Si el autor del texto dice, se habla bien el español y punto. El idioma es uno, el español es uno y se habla bien. Si existe un español pertinente, adecuado, correcto. Bien. Texto B. Los sonidos del habla humana se producen por medio de las diferentes posiciones que asumen los articuladores del aparato fonador, que son los pulmones, la laringe, lengua. De este modo, el sonido de la sh y el de s son solo resultados de dos distintas posiciones articulatorias. Y por lo tanto, SH sh, no tiene nada que lo haga mejor al sonido de S, sino distintos. En otras palabras, un sonido, una entonación de un idioma no es mejor que otro, solo son distintos. Así también, toda expresión gramatical, mientras sea el reflejo del conocimiento lingüístico de cada ser humano. Oh, mira, si dice toda expresión gramatical, mientras sea reflejo del conocimiento lingüístico de cada humano tiene su propia lengua, no es superior a otra, solo son diferentes. Por lo tanto, para el autor del texto, chicos, ¿hay una lengua mejor que la otra? ¿Hay un idioma mejor que el otro? No, eso no. Solo son diferentes. Objetivamente, entonces, no puede haber un español bueno, correcto. ¿Cómo? Dice, no puede haber un español bueno, correcto o mejor. Ah, caray. ¿Concuerda con el texto A? Si dice, no puede haber un español bueno, correcto, mejor. No concuerda, porque para el texto A sí hay un español correcto y se debe hablar bien, se debe hablar ese español correcto. Y esto aplica también a las relaciones entre las lenguas del mundo. Sostener lo contrario, decir que no existe un español correcto, es absurdo. En efecto, ninguna entidad, por ejemplo la RAE, o persona, podría poseer el derecho a la facultad natural para establecer lo correcto. Mira, si el autor del texto A indica que se deben respetar los lineamientos de la RAE, ¿qué dice el autor del texto B? ¿Que se debe respetar? ¿Que tiene la facultad? No. Ni la RAE, ni otros escritores, ni personajes públicos, no. Nadie tiene derecho y facultad sobre el idioma o para establecer lo correcto. Desde el punto de vista lingüístico, nadie posee de por sí la lengua, nadie es dueño de la lengua, nadie es dueño de la escritura. Afirmar que ciertas formas de hablar no son español correcto o no son admitidas por una autoridad lingüística, entre comillas, solo busca fortalecer el prestigio social. Decir, yo hablo bien el español, yo hablo el correcto español, tú no. Es una forma de discriminación, es una forma de eh, sesgo. Por eso dice aquí, solo busca fortalecer el prestigio social. Decir que yo hablo bien el español, que yo hablo el español correcto. Y eso también implica discriminación, sesgo, que se atribuye poseer dicho español correcto y discriminar a aquellos cuya variedad lingüística es diferente. ¿Cuál es la pregunta que mejor describe la discusión entre ambos textos? Mira, me piden la polémica, me piden el debate, me piden la polémica, me piden el debate. ¿Cuál es tu respuesta? Para el texto A, existe el español correcto y se habla el español correcto, se debe hablar un español correcto. Para el texto B, no existe un español correcto. Es absurdo decir que existe un español correcto. ¿Por qué estás en duda? ¿Con qué alternativa tienes duda? Y acabo de ver que has enviado casita, pero con el signo de interrogación. Entonces estás en duda con otra alternativa. Esa es la respuesta. Está bien, casita es la respuesta. ¿Se puede defender la existencia de una forma correcta de hablar español para el texto A? Sí se puede defender.
sí se puede defender la existencia de un español correcto para el texto A. Para el texto B no se puede defender porque decir que existe un español correcto es absurdo. Bien. Y la B, a ver, dice, es posible plantear una norma universal del castellano para sus hablantes. ¿Cuál es el detalle con la alternativa B? Que si bien indica, ¿no? Es posible plantear una norma universal del castellano para sus hablantes. Fíjate, para el texto A, para el texto A, indica los lineamientos, las reglas de la RAE, ¿sí? De la RAE, porque es la autoridad, es la institución. Profe, fíjese que para el texto B no, porque para el texto B no existe institución, no existe personaje o persona que sea dueña de la lengua. Entonces, profe, ahí está el debate, ahí está la disyuntiva. Para el texto A sí, se podría aplicar una norma universal, quizá, tal vez, para el texto B no, porque no está de acuerdo con adjudicar a una institución la propiedad o la facultad de revisar o de fiscalizar el uso del español. Ok, sí, pero dime, si la pregunta es, ¿cuál es la pregunta que mejor describe la discusión? Por eso te indican aquí, que mejor describe. ¿Qué me da a entender? Que otras alternativas pueden incluir una discusión, un debate, pero son discusiones secundarias. Son cuestiones secundarias. No es la discusión principal, no es la polémica principal. Fíjate que la B sí podría. Sí, sí, porque para el texto A puede ser una norma universal impuesta por la RAE, y para el texto B no, pero es una discusión secundaria, es una polémica, una cuestión secundaria. La principal es la C. Y justamente por eso la pregunta indica, ¿no? ¿Cuál es la pregunta que mejor describe? ¿Por qué? Porque hay otra alternativa que también plantea una polémica, también plantea un debate, pero es secundaria. ¿Me dejo entender, chicos? ¿Sí? Me avisan, si hay dudas, me dicen, no, profe, no entendí. Es que sí se podría indicar como una cuestión, como una polémica, pero es secundaria. La principal es, ¿existe o no existe una forma correcta de hablar el español? Bien, ok, bien, bien. Siempre vayan por la polémica principal, siempre vayan por la discusión principal. La D, existe una única forma de producir lenguaje entre los hablantes hispanos. Uy, el mismo texto, en ambos textos se precisa que es el lenguaje o se está hablando de lengua, de idioma. Mm, a ver, ayúdame, ayúdame. En ambos textos, ¿cómo se concibe el español? ¿Como lenguaje o como lengua? Como idioma, como lengua, como idioma. Por lo tanto, decir existe una única forma de producir lenguaje, ¿no? De producir la lengua, el idioma. El lenguaje es la capacidad que tenemos, ¿no? La facultad que tenemos. Me dejo entender cuál es la falencia en la alternativa D, que no estamos hablando del lenguaje en sí, de la facultad de la capacidad en sí, sino de la lengua, del idioma, en este caso del español. Chicos, ¿estamos bien hasta aquí? ¿Sí? Si hay dudas, me avisan. Ok, bien. ¿Cuál es la intención del autor del texto A? Ya tenemos nosotros la discusión principal. ¿Cuál es su respuesta? De A, ya. Dedo. Ok, vamos con la respuesta. La respuesta está bien, es dedito. Profe, ¿qué es propugnar? Ayúdame, ¿qué es propugnar? Defender. Ujú. Ahí está el verbo, ¿no? El verbo, propugnar. El verbo, propugnar.
El uso del hablar correcto del español. Ahí está el tema central. Hablar correcto, el uso del hablar correcto del español. Verbo, tema central. Verbo, tema central. ¿Qué sucede con la alternativa A? ¿Qué sucede con la alternativa A? Refrendar, ¿qué es defender? Ok, está bien, ¿no? Refrendar, ¿qué es defender? Las normas del español. Pero normas del español es el tema central en el texto. Las normas, las reglas, los lineamientos, ¿es el tema central en el texto? ¿En el texto A? ¿O es una idea secundaria? Porque sí, sí se habla de los lineamientos, sí se habla de las normas determinadas por la RAE, pero ¿es el tema central o es una idea secundaria? Es una idea secundaria. Es una idea secundaria que sí se trata, ¿no? Sí se indica en el texto, ¿no? Los lineamientos que precisa la RAE, pero es una idea secundaria. Aquí contamos el verbo según el tipo de discurso y el tema central. Ujú. Medito. La intención del autor en el texto B es, nosotros ya tenemos el tema central, que es la discusión. ¿Cuál es su respuesta? B, baby Yoda. Rebatir la existencia de un correcto hablar del español, de un correcto hablar del español. Rebatir, ¿qué es rebatir? Objetar, confutar, refutar. Verbo según el tipo de discurso y el tema. Existencia del correcto hablar del español. Ok. Chicos, hasta aquí, ¿dudas? ¿Sí? Si estamos bien, confirme. Profe, estamos bien, continuemos. Si hay dudas, me avisan. ¿Todo bien? Ujú. Ok, ya. Bien, disculpen. La C, profe, la C me hizo ojitos. Me estaba coqueteando la C. Mejor así, chicos, que las alternativas te coqueteen, pero tú no vas a caer. Se aplica en la vida real, se aplica también en el ámbito, en el ámbito académico, ¿no? Bien, profe, mis ojitos de alternativas, vamos a ver. C, desprestigiar. Ya. El uso de algunas formas de hablar español. Oh, pero espérate. El verbo no está tan mal, se podría aceptar, se podría considerar, sí, el uso de algunas formas de hablar español. Yo pregunto, jóvenes, chicos, en el texto B desprestigia, refuta, objeta algunas formas de hablar español o el texto B más bien avala, defiende las diversas formas de hablar español. Porque recuerda que para el texto B no existe el español correcto. No existe el español correcto. Cada grupo puede hablar como le sea pertinente de acuerdo a sus normas regionales. Y recuerda aquí esta parte. Aquí toda expresión gramatical, mientras refleje el conocimiento lingüístico de cada ser humano, tiene de su propia lengua. Ah, entonces, para el texto B desprestigia, objeta, refuta las formas de hablar español o más bien estaría de acuerdo respecto a las distintas formas de hablar español, ya que para el texto B no existe un español correcto. ¿Qué dice, chico? Defiende, ¿no es cierto? Defiende. ¿Me dejo entender qué sucede con la alternativa C? Que el verbo no está tan mal, el verbo sí se puede considerar, ¿no? Pero ya el tema central no concuerda, no concuerda. Ujú. Ok, bien. Vamos con el texto mixto. Para analizar el despliegue de la inmunización,
Se hace necesaria la clasificación de la población apta para vacunarse de acuerdo a sus grupos de edad. Entonces, según el texto, para inmunizar, ¿qué criterio se sigue? ¿Qué criterio se sigue? Según el texto, ¿qué criterio? Ujú. Salud, el grupo etario, exacto, Fabiola, el grupo etario, ¿no es cierto? Se hace necesaria la clasificación de la población de acuerdo a los grupos de edad, el grupo etario, llamados también grupos etarios. Esto se debe a que no toda la ciudadanía se encuentra expuesta al mismo nivel de riesgo ante la infección por COVID, como han señalado expertos desde el inicio de la pandemia. ¿Qué quiere decir esta parte? Según el texto, un grupo etario tiene el mismo nivel de riesgo que otro grupo etario, por ejemplo. El grupo etario adolescente tiene el mismo nivel de riesgo que el grupo etario senil. Me refiero a a los ancianos. No. Ujú. Por ello, se ha priorizado la aplicación de dosis para adultos mayores, que son el grupo etario más vulnerable, que constituyen el sector más vulnerable. Ujú. En esta gráfica se mide el avance de inmunización por grupos etarios, es decir, la situación actual de cada una de estas poblaciones respecto a la vacunación contra la COVID-19. Para ello se plantea una segmentación de un total de 22.935.533 personas, concebida en 7 grupos, de 80 años a más, de 70 a 79 años, de 60 a 69 años, de 50 a 59 años, de 40 a 49 años, 30 a 39 años, 18 a 29 años, 12 a 17 años. Al igual que en el gráfico territorial, y al igual que en el gráfico territorial, en este medidor de avance por grupos de edad se usan datos del INEI. La aplicación de dosis se desarrolla en función a la vulnerabilidad. Se aplica la dosis según el nivel de riesgo, el nivel de vulnerabilidad de cada grupo etario, por lo que el gobierno ha dado prioridad a las personas seniles, quienes se encuentran entre 70 y 79 años y así sucesivamente. Veamos el gráfico. Aquí. Nosotros ya hemos trabajado los tipos de textos discontinuos y nosotros tenemos que darnos cuenta cuál es el dato que se precisa en la variable vertical y en la variable horizontal. Yo te pregunto, en la variable horizontal, qué variable me están indicando en la variable horizontal? ¿Rango de edad o cifra de personas que están vacunadas y la cifra total? La cifra de personas, los vacunados, exacto, Luciana, los vacunados, ¿no? Y también se utiliza para indicar el rango de la población total. Los vacunados que tienen la vacunación completa y también la cifra de la población total según el grupo etario. Variable vertical. ¿Qué dato me indica la variable vertical? El rango de edad. Rango de edad, el grupo etario. Ok. Ujú. Se empieza, se empieza desde los 0 años, desde que es un neonato. Desde los 5 años. Claro, Norca. Claro, me indica las cifras de la población, me indican, se usa para indicar la población total en cada grupo etario. Mira, por ejemplo, aquí, en el rango de 5 a 11 años, el grupo etario de 5 a 11 años, el total de la población, 4.201.842. Se usa para indicar el total de la población según el grupo etario. ¿Y cuántos tienen la vacunación completa? ¿Cuántos niños de 5 a 11 años tienen la vacunación completa? 773.918. El total de niños, el total de los que están en este rango de edad y cuántos tienen la vacunación completa. Igual en todos los grupos etarios, en los de 80 años a más, población total,
Población total de 80 años a más, 812.904. ¿Cuántos tienen la vacunación completa? 590.799. Bien, ¿no les parece que hay una gran diferencia en el primer grupo etario? Porque son 4.201.842 infantes de 5 a 11 años. Y solo 773.918 infantes tienen la vacunación. ¿No les parece que hay una gran diferencia? Porque de 4 millones que estén vacunados, 773.000, sí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen? Porque los niños se mandan solos. Los niños se mandan solos, solitos, se iban a los lugares de vacunación. Póngame mi vacuna, aplíqueme mi vacuna. Es que, claro, dependen de los papás. Iban con los papás. Los papás tenían que dar el consentimiento. Ujú. Y eso podría ser un criterio, ¿no? Ese podría ser un criterio. Que no hay mucho, un probable criterio, ¿no? Que no hay muchos niños vacunados, probablemente porque sus papás no estaban de acuerdo. Ujú. Claro, Norca, un criterio probable, un factor probable, probable, del por qué esa cifra menor respecto a la cifra total de niños. Ok. 6. A partir de la vacunación en el Perú, la intención del texto es brindar información sobre, mira, aquí en la pregunta ya está el tipo de texto, es brindar información. La intención es brindar información. Mira, aquí la pregunta ya me han ayudado alguito en la pregunta, porque ya en la pregunta me indica intención brindar información. Te pregunto, dime, en la determinación de la pregunta, en el enunciado de la pregunta, ¿ya me están indicando qué tipo de texto es o no? ¿Qué dices, Débora? ¿Qué dices, Norca? En la determinación de la pregunta, en el enunciado de la pregunta. Claro, ya me están indicando que es expositivo. Ujú. Sobre, ¿cuál es tu respuesta? ¿Qué me están solicitando? El tema central, porque yo ya tengo el tipo de texto expositivo que me solicitan el tema central. Baby, a ver, ¿qué dice baby? ¿Qué dicen los babies? Los babies dicen que es baby. Las cifras vinculadas al proceso de inmunización según grupo etario. Claro, a partir de la vacunación del Perú, la intención del texto es brindar información sobre cifras vinculadas al proceso de inmunización, cuántos han sido inmunizados, cuántos han sido vacunados respecto al grupo etario, según el grupo etario. Sí. Por favor, espérese un ratito. Yo veo esa información solo en el gráfico. El texto continuo no indica, chicos, el texto continuo no indica que la inmunización ha sido según el grupo etario. El texto continuo no me indica las cifras de los inmunizados, de los vacunados según grupo etario. ¿No me indica o sí me indica? Sí indica, exacto, Débora, sí indica, profe. ¿Cómo que no? ¿Quién dijo no? Sí indica. Y está bien, no te puedo refutar, no te puedo objetar, porque ambos formatos aluden a esa información. Cifras referentes a la vacunación respecto al grupo etario. Bien, ¿dudas con otra alternativa? ¿No? ¿No hay dudas? La D. A ver, vamos a ver, dice. Los números con respecto a las vacunas en la tercera ola de la pandemia. ¿Cuál creen que es la falencia en la alternativa C? ¿Cuál creen que para ustedes es un dato? Ah, perdón, la que estoy mirando. Estoy de hambre, no estoy viendo almorzado. Bien, la D, la vamos a revisar. La cantidad de vacunas aplicadas según los grupos etarios vulnera. Ah, caray. ¿Cuál creen que es el error en la alternativa D? Porque cantidad de vacunas.
Ok. ¿Aplicadas en un grupo etario? Ya está. Exacto, Luciana. No va a vulnerables. No va a vulnerables. Profe, ¿por qué? Porque según el texto, todos los grupos etarios son vulnerables. En el texto, en ambos formatos se está considerando todos los grupos etarios. En ambos formatos se están considerando todos los grupos etarios. ¿Y todos los grupos etarios son vulnerables? ¿Todos los grupos etarios tienen el mismo nivel de riesgo? No. ¿Y qué dice la alternativa D? La cantidad de vacunas aplicadas según los grupos etarios vulnerables. Me está dando a entender que solo se está incluyendo los grupos etarios de riesgo. Y no es así, pues se está considerando todos los grupos etarios, infantes, adolescentes, pubertos, adolescentes, se está considerando todos. ¿Me dejo entender por qué la respuesta no es dedito? ¿Sí? Ok. Fíjense que en la alternativa D, la última palabra desbarata la alternativa. Mira, todo bien, la cantidad de vacunas aplicadas, todo bien. Según los grupos, todo bien, vulnerables. Así que si tú eres de aquellos que al toque te emocionas, al toque ya te descontrolas y no terminas de leer toda la alternativa, ahí puedes caer. Siempre lee todo, siempre lee todo. 7. En el texto, el vocablo despliegue adquiere el sentido de. ¿Dónde está despliegue? Uy, no he subrayado despliegue. ¿Qué pasó? Ya, un ratito, ya voy a subrayar aquí despliegue. Despliegue. Ahí está, al inicio, ¿no? Que Monse, no me he dado cuenta. No me había dado cuenta que estaba ahí al inicio. Bien, para analizar el despliegue de la inmunización, se hace necesario. Por aquí me indican ya, dedito, dedito, ujú, para analizar el despliegue, el proceso, cómo se ha dado, cómo se ha ejecutado, todo el sistema en sí. Ujú, proceso, proceso, proceso. Ya, por aquí me indican, profe, ¿por qué no puede ser B? Progreso. ¿Qué diferencia hay entre proceso y progreso? ¿Qué diferencia? ¿Es lo mismo? El proceso, el proceso de vacunación, ¿cómo se ha dado? Y si digo el progreso de vacunación, ¿qué implica el término progreso? ¿Qué incluye el término progreso? No precisamente, Samira. Aumento, exacto, Norca. El progreso, va pasando. Hay un proceso, sí, hay un proceso, pero ese proceso va aumentando, va aumentando. El progreso, ejemplo, el progreso de tu nivel académico. Hay de un aumento. Sí, hay un progreso. Va en aumento, va en aumento, va en aumento. Que hay un proceso, sí, pero ese proceso va en aumento. Pero veamos aquí el contexto. Dice, para analizar el despliegue de la inmunización, se hace necesaria la clasificación de la población. El contexto me incluye que ese proceso ha implicado un progreso, un aumento, un desarrollo de algún criterio, de algún factor, me indica. Para analizar el despliegue de la inmunización, se hace necesaria la clasificación. No me indica, no me indica que ha habido de repente un aumento, un progreso, un desarrollo de algún criterio, de algún factor. Me indica solo el proceso, al sistema en sí. Por eso, dedito. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Progreso académico, progreso económico, progreso bursátil de la bolsa de valores. Aumento, un desarrollo. Chicos, me confirman si vamos bien, si hay dudas me avisan. ¿Sí?
Pasamos al siguiente numeral. Ok. 8, profe, pero no resulta el numeral 8. Oye, pero igual tenemos que desarrollar. A partir de la infografía es incompatible afirmar que. Ah, ya, este sí estaba rojo. Vamos, lúcete. Lúcete. Si no has desarrollado, ahorita es tu momento para desarrollar. Si no has desarrollado, ahorita es tu momento para desarrollar. Alternativa A, pues la variable vertical considera desde los neonatos hasta los muy longevos. No, neonatos no, porque desde los 5 años, eso no es neonato. Incompatible. Indica el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. El intervalo de 80 años a más, en el intervalo de 80 años a más, 222.105 ceniles no tienen la vacunación completa. ¿Eso es cierto o no es cierto? Uno, ¿es cierto o no es cierto? Profe, no me dice ese dato. No me dice, pero una resta, ¿no? Una resta. Eso sí es cierto. Eso es verdad. Eso es verdad. Dos. En el país, la población en su totalidad se encuentra al mismo nivel de riesgo ante una pandemia. ¿Eso es cierto? ¿Toda la población tiene el mismo nivel de riesgo? Falso. El gobierno ha dado preferencia a las personas longevas. Oye, eso sí es cierto. Eso sí es cierto. Bajo un criterio antropológico. ¿Cómo? Es cierto que ha dado preferencia a las personas longevas, pero ¿el criterio ha sido antropológico o el criterio ha sido sobre la salud, respecto a la salud, respecto a su integridad? Ha sido respecto a su salud, respecto a su integridad, justamente porque son personas longevas, su salud está más deteriorada, su integridad física está más deteriorada. No es criterio antropológico. Falso. Bebé, ¿no? ¿O me equivoco? ¿Sí? ¿Estamos bien? Bebé. Bebé, bebé, bebé. Ok. Y numeral 10. En el rango de 5 a 11 años, en el rango de 5 a 11 años, hay una diferencia considerable entre la población infantil, el total de la población infantil y el número de vacunados. Esta afirmación se condice en el sentido de que, profe, no entiendo esta pregunta. Debo buscar una alternativa que sea compatible o se relacione con esta premisa. Debo buscar una alternativa que sea compatible o se relacione con esta premisa. Yo puedo encontrar de repente una alternativa que sea compatible con cualquier parte del texto, pero no. Me piden que sea compatible con la premisa que está planteada en la pregunta. ¿Cuál es su respuesta? Tienes que hacer un cálculo. Aquí tienes que hacer un cálculo. Y ya les había comentado que pueden hacer suma, resta, que pueden hacer su regla de tres simples, que pueden hacer una multiplicación, pueden realizar porcentajes. Casita, casita, casita. Porque no es exactamente 18%, algo más de 18. Ujú. ¿Realizaron su regla de tres simples? ¿Realizaron su cálculo matemático o no? ¿Sí? Ah, por descarte, ya, también por descarte, ya. Está bien, casita. Chicos, hasta aquí estamos bien. Pasamos a los siguientes textos, ¿sí? Ok, ya estamos. Entonces, pasamos a los siguientes textos. Aquí vamos a ver cómo trabajamos. Mira, aquí tenemos un texto continuo y tenemos un texto discontinuo. 3 preguntas para el texto continuo y 2 preguntas para el texto dialéctico. Sí, 4. 3 preguntas para el texto continuo y 4 preguntas para el texto dialéctico. Confirmen, chicos, al toque para precisar cuáles serán las preguntas que van a desarrollar. Ok, entonces texto 4, pregunta 11, pregunta 13 y pregunta 15. Ya, 11, 13 y 15. Texto dialéctico.
16, 17, 18 y 19. Ya está. 16, 17, 18 y 19. Sí nos alcanza para que terminen de desarrollar y para corroborar. Sí alcanza, sí alcanza. 9,46. 9,46. A ver, Norca me dice, hace un ratito, ¿cuál? Aquí. Esta idea, Norca. ¿Esta? Sí, esta es el gobierno. Ya. Todos nos ayudamos, chicos, todos nos ayudamos. El gobierno ha dado preferencia a las personas longevas. Esto bajo un criterio antropológico. ¿Cuál es el error? ¿Por qué esa idea es falsa? ¿Te diste cuenta? ¿Ya te diste cuenta por qué esa idea no es correcta? ¿Por qué? ¿Por qué, chicos? ¿Por qué esa idea es falsa? Exacto, Norca, exacto. Porque el criterio se refiere a la condición de salud. Son vulnerables físicamente, saludablemente son vulnerables. Entonces el criterio no es antropológico, el criterio es referido a la salud. Por eso. Bien. Ok, entonces ya tenemos las tres preguntas. ¿Apuntaron? ¿Apuntaron qué preguntas tienen que responder en el texto 4? ¿Apuntaron qué preguntas tienen que responder en el texto 5? ¿Sí? Ya. Ok, entonces siendo 9,47 hasta las, hasta las 10 y corroboramos. ¿Sí? ¿Estamos? Ya. Entonces, 9,47 hasta las 10. Revisa bien, evalúa bien. Vamos por las 7 correctas.
Chicos, chicas, ya está. ¿Hasta dónde han avanzado, jóvenes? ¿Hasta dónde han avanzado? Porque mm, estamos avanzando el texto que queda para ustedes. ¿Ya está? Ok, Renata, bien. Para corroborar, ya hay cuántas confirmaciones. A ver, una confirmación, chicos, vamos, para corroborar. Dos, tres, ya, ok. Ok. Eh, 11. ¿Cuál es su respuesta en el número 11? Si no han alcanzado el texto 5, es el texto 4. Bien. 11. ¿Cuál es su respuesta en el numeral 11? Uy, ¿no hay respuesta? Ah, sin duda, sin duda, sin duda. Quítale el signo de interrogación. Ah, avioncito. Profe, ¿por qué no es la B hacer una apología general a la nueva filosofía? Una apología es un discurso en defensa, en halago, y no es precisamente una apología. 11, ¿no? 11, 11, 11, 11. Avioncito. 12. En el numeral 12 la respuesta es dedito. Sí, sí. 12 es dedito. 13, incompatible. 13, incompatible. ¿Dedito? No. Ah, dedito. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Dedito, está bien. Está bien, está bien. Disculpa, disculpa. El enfoque de Laudan prescinde, deja de lado. No es importante, no es necesario. Los problemas científicos es incompatible. Dedito. 14. ¿Han marcado numeral 14? ¿Sí? Avioncito, esa es Norca. 14A. Sí, 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 sí. 14A. De la 13. Vamos rápido, Norca, que ya estamos con la hora. Dice incompatible, el positivismo lógico se restringe. Se restringe quiere decir que se limita, está dentro. Al análisis proposicional. Se restringe, que está dentro de. Podría inferirse que sí. Podría inferirse que sí. Una inferencia probabilística. Que está solamente que está ahí, se restringe, se limita a 14 a 15, 15 para terminar, numeral 15. El tiempo pasa al toque. El tiempo pasa al toque. 15. Ok, Norca. Si un epistemólogo sostuviese que una teoría científica se puede reducir a una sola proposición, ¿sería o no sería un seguidor del positivismo lógico? Sí sería. Sí, sí sería. Baby, 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 baby. Chicos, el texto 3 sí estaba complicadito. Sí, sí, sí. 4, perdón, texto 4. ¿Han alcanzado el texto 5? ¿Alcanzaron el texto 5 o ya no? Ya. ¿Dejamos las respuestas o ya les incluyo las respuestas en la diapositiva? Pero si no han resuelto alguno, si no, las incluyo en la diapositiva. Mejor, ¿no? Ya.
al toque, una vez al toque. A, perdón, D, C, C, A, A, D, C, C, A, A. Ya está. Y voy a incluir, también las voy a incluir en la diapositiva para que tengan las claves. Chicos, ahora sí, no les quito más tiempo, también tengo que almorzar y ya nos estamos encontrando la siguiente semana. Así que nos vemos. Cuídense. Chao Samira, chao Fabiola, chao Yampo, chao Dana, chao Luciana, bye bye. Chao Rosemary, hasta la siguiente semana. Chao Antoinette, chao Alexia, chao Claudia, chao Jimena, chao Camila, chao Carla, bye bye. Cuídense.